Vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Ezequiel, nuestros sermones en el libro de Ezequiel, y estamos prontos a terminar el libro de Ezequiel. Y en esta última parte, en esta última sección del libro de Ezequiel, tenemos al profeta Ezequiel llevado en una visión en este templo. Y es realmente el Señor quien lo lleva, aunque es un hombre que lo guía por este nuevo templo. Debemos recordar que el templo de Jerusalén no existe ya, ha sido destruido por los babilonios, y que la visión de un nuevo templo es una especie de esperanza para Israel, en la que el Señor les está diciendo: voy a habitar en medio de ustedes nuevamente. Y Ezequiel está viendo cuáles son las nuevas disposiciones para este templo. Llegamos entonces al final del recorrido, en el cual vimos todos los muros, todas las paredes, toda la estructura, toda la arquitectura. Y ahora Ezequiel es testigo cómo la presencia de Dios habita este nuevo templo. Ezequiel también observó al principio de este capítulo, si ustedes pueden ojearlo en los primeros 3 versículos, Ezequiel observó cómo el Señor cierra la puerta de oriente, que es la puerta principal de entrada al templo, y dice que ningún hombre puede entrar, pero hay un príncipe que entra, come en el vestíbulo y se devuelve. Y sin embargo, ahora el Señor nos recuerda cómo el pueblo de Israel también tiene problemas en acceder al templo. Nos recuerda cómo el pueblo de Israel permitió que ese templo fuera profanado. Por eso, antes de permitir cualquier tipo de acceso, el Señor tiene que hacer advertencias acerca de las personas que estarán dentro del templo. Por eso Dios ve necesario colocar ciertas restricciones para salvaguardar la santidad completa de este nuevo templo. ¿Cuáles son estas nuevas reglas para guardar la santidad en el templo? Y aún más, ¿qué nos dicen estas reglas a nosotros? Vamos a leer versículo 4, iniciemos nuestra lectura. Dice Ezequiel: y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Dice que el Señor lo lleva a la puerta del norte, y es que él estaba en la puerta de oriente, y es la puerta de oriente la que se cierra, y ahora Ezequiel es llevado a la puerta del norte, y mira cómo en el templo, en el edificio del templo, la gloria del Señor ya entró. En la puerta de oriente había visto cómo venía la gloria del Señor y entraba, y ahora en la puerta del norte él dice que ya había entrado. Cuando Ezequiel dice que mira la gloria del Señor dentro del templo, tiene una reacción. Él dice al final del versículo 4 que él se postra sobre su rostro, es decir, cae al suelo y su rostro lo pega contra el suelo, de modo que ya no puede ver hacia adelante, ya no puede ver más la presencia del Señor. Ezequiel se derrumba ante la majestad del Dios Santo y se rinde en adoración. Ese es el reflejo de un corazón que entiende delante de quién está, y es el cual nosotros deberíamos empezar esta lectura. Hermanos, lo que está a punto de ver Ezequiel es lo mismo que nosotros tenemos delante de nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué nuestra reacción habría ser diferente? A veces nos cuesta entender por qué el Señor tiene este tipo de pasajes en la Biblia, este tipo de detalles, pero de repente nos enseñan las reacciones que tienen sus siervos, y nosotros debemos también tener esas mismas reacciones. Ezequiel se postra, no necesitó que nadie le dijera, adora a Ezequiel, ni nadie que lo empujara a tener una experiencia especial con el Señor. Ver la presencia de Dios fue suficiente para doblarle el cuerpo y el alma. Hermanos, ubiquémonos nosotros donde estamos sentados. La iglesia es el lugar donde está la presencia de Dios. Él está en medio y delante de nosotros. Y hoy la única respuesta apropiada para recibir su palabra es exactamente la misma, la reverencia. Sin embargo, este solo es el inicio. Ezequiel sigue narrando versículos del 5 al 8. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, pon atención, y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario.
y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Entonces, la presencia del Señor no solamente fue una especie de espectáculo para Ezequiel, el Señor se dignó a hablarle nuevamente. Y tenemos el profeta que recibe la misma consigna que al principio. Así como Dios ya le había dicho que pusiera atención a la geometría, a las alturas, a los centímetros, a los pies, a todo eso tenía que poner atención, a esto también tiene que poner atención. ¿Qué es exactamente lo que tiene que poner atención? ¿Cómo va a funcionar el templo? Esto con el fin de comunicar a los rebeldes de Israel que el Señor ya no tolerará más la profanación de su santuario. El Señor toca puntualmente los asuntos que deben corregir como una nación blasfema. El Señor recrimina duramente a los líderes del culto por haber profanado su santuario. Y es que en la ley, en el antiguo templo, en el templo de Salomón, había ciertas disposiciones sobre cómo administrar el templo. Y una de las cosas que hicieron, que contravenía las instrucciones de David y de la ley, era traer extranjeros que no se habían circuncidado, no habían recibido la marca del pacto, y ellos estaban administrando la adoración. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, estudiamos Samuel, pero decía que habían los siervos del sacerdote que tomaban el tenedor y sacaban los sacrificios. Los sacerdotes ya no querían hacer ese trabajo. Y esto es precisamente lo que le está recriminando nuestro Señor a ellos. Ustedes ya no quieren administrar el templo. Yo necesito que ya no lo profanen más. En vez de guardar lo que fielmente el Señor les había ordenado sobre las cosas santas, permitieron el ingreso y el servicio de paganos, incircuncisos, personas que no tenían ningún tipo de comunión con el Señor. Y es que el problema no es que nuestro Señor fuera xenófobo o que fuera algún tipo de discriminador racial. Lo que pasaba era que estas personas eran paganas, adoraban a otros dioses e iban a administrar también las cosas del templo. Y el Señor les dice, no pueden ellos administrar mis cosas, yo a ustedes se las confié, ustedes tienen que administrarlas. En lugar de guardar fielmente lo que el Señor les había ordenado, permitieron el ingreso de estas personas en el templo, lo que había sido considerado como una desobediencia al Señor. Para el Señor esa desobediencia es lo mismo que profanar el templo. Y sigue diciendo el Señor, versículo 9, así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están sobre los hijos de Israel. Y es que Éxodo 12, 43 al 48 y Números 3:10 decía que los extranjeros no podían participar del culto y mucho menos si no eran circuncidados y aceptaban el pacto de Dios. Además, el acceso estaba restringido únicamente a los sacerdotes. Esta regulación tenía como propósito guardar la santidad del santuario y mantener la pureza del culto. Pero este texto nos hace ver el verdadero espíritu de la ley, porque Dios no solamente les exigía que fuera un asunto carnal como la circuncisión, sino que circuncidaran su corazón. Las personas que debían administrar el templo deberían ser verdaderamente salvas, verdaderamente tener una comunión con Dios. Cualquiera que intentara entrar al templo sin la circuncisión del corazón sería desde ya rechazado. Así también tiene algunos otros asuntos que debe recriminar a los israelitas. Versículo 10. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Aquí Dios identifica a otro grupo concreto de ministros del templo, que eran los levitas.
Los levitas eran algo así como los diáconos del templo que ayudaban a los sacerdotes. Y ellos recibieron también un llamado especial para administrar las cosas del templo. Y en lugar de ejercer su responsabilidad de guiar al pueblo en la santidad del culto, se reunieron con una apostasía generalizada y desviándose tras las cosas impuras, tras los dioses falsos. Yo no sé si ustedes recuerdan en el libro de Jueces, pero un levita administraba, tenía otro culto en otra parte de Israel. Esa era una de las formas en que los levitas se apartaron. Y cuando se divide el reino de Salomón entre su hijo y Jeroboam, muchos levitas se quedaron con Jeroboam y fueron sacerdotes de los nuevos lugares de adoración que estableció Jeroboam y se quedaron ahí. Otros levitas se fueron al santuario, a Jerusalén, pero muchos levitas se quedaron en estos lugares falsos. Y estos son los que el Señor les está recriminando. Aunque no serán eliminados completamente, como se dirá en los siguientes versículos, sí se les restringe severamente. Su función quedará limitada a tareas menores. Esta será la disciplina directa del Señor por haber profanado y deshonrado el culto y el llamamiento que Dios les había dado. Versículo 11 al 14. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y las víctimas para el pueblo y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Entonces, muchos de los levitas serían degradados de sus funciones, así como los sacerdotes, a tareas meramente administrativas como abrir y cerrar el portón, algo así como Samuel, ¿verdad? Samuel tenía esa función. Y les da un rol muy limitado y humillante. Serán responsables de las tareas menores y de labores meramente prácticas, pero no podrán, su castigo es no podrán acercarse jamás al altar, ni participar de la presencia del Señor. Esta degradación de estatus es algo más que un despido indirecto. Es excluirlos del privilegio de la presencia del Señor. Su ministerio sería restringido a funciones de mantenimiento. Esta es la justicia del Señor a restringirle su presencia. Así mantiene entonces el Señor su santidad, mantiene la adoración, la pureza de la adoración, la pureza del ministerio. Seguimos leyendo, versículo 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí entrarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Pero en medio de toda la corrupción espiritual hay un grupo de personas que se mantuvieron fieles y que serán ellos los encargados de ministrar en este nuevo templo, los hijos de Sadoc. Hermanos, ¿quién es Sadoc? Los sacerdotes de la familia de Sadoc eran los hijos de un Sadoc, ¿no? Y este Sadoc, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero fue el sumo sacerdote que estuvo trabajando en el sacerdocio durante los reinados de David y de Salomón. Sadoc fue el sacerdote que se mantuvo leal a David durante la rebelión de Absalón y apoyó también en la coronación legítima de Salomón. Mientras que el otro sacerdote que estaba en ese tiempo, que era sacerdote Abiatar, que por cierto era nieto de Elí, fue desechado. Por esta fidelidad, Dios garantiza que la familia de Sadoc será la encargada de administrar este nuevo templo, por cuanto la familia de Sadoc se había mantenido pura y había guardado el culto y también el reinado de David y de Salomón. Sigue diciendo, versículo 17, y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán de vestiduras de lino y no llevarán sobre ellos cosa de lana,
cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. El Señor les dice que la forma de ministrar será solamente de lino. Si ustedes leen Éxodo 28, 39 al 43 o Levítico 6, verán que el traje del sacerdote también era de lino. Pero, si se ponen a leer bien los detalles, uno se da cuenta que dentro del traje del sacerdote estaban también algunos toques de lana. Es necesario complementar ahí entendiendo que también hay lana. Y el Señor les dice, ahora su nuevo traje no tendrá nada de lana, nada. Cuando ministran en el interior, ¿cuál era el atrio interior? Dentro de las puertas de adentro. Y dice sobre la casa, es decir, en el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí ministrarán ellos. Sigue diciendo, versículo 18, tendrán turbantes de lino sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Bueno, estos turbantes especiales, no sabemos si son las mitras. Las mitras son una especie de sombreros que tienen los sacerdotes. Tendrán también ellos y tienen calzoncillos de lino. Estos calzoncillos de lino ya los tenían. Y lo principal si ustedes pueden ver acá, lo principal del uso del lino es que no los hace sudar. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué el Señor da este tipo de detalles? ¿Qué tiene que ver sudar, no, con todo esto? Y lo que nosotros podemos ver en este texto es que el Señor está hablando de que la pureza del culto tiene que ser tan estricta que no pueden dignarse siquiera a sudar para no ensuciar el lugar santo y el lugar santísimo, todo el atrio interior. Y por eso les ponen las ropas más cómodas y más transpirantes que puedan haber, que es el lino. Sigue diciendo, versículo 19, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Entonces, se recuerdan que está el atrio exterior, ¿verdad? Donde está el patio, dentro de las puertas de afuera. Y en el atrio exterior sí va a poder estar el pueblo del Señor. Esa es la función del príncipe, ¿no? Que sale, que entre el pueblo. Y entonces los sacerdotes, después de ministrar en el atrio interior, en el sacrificio, en la presencia del Señor, en el lugar santo y el lugar santísimo, al salir con el pueblo, no pueden salirse con su ropa de lino. Tienen que quitarse su ropa y dejarla adentro. Así lo hacían antes. Con el propósito explícito de que no pueden santificar al pueblo con sus vestiduras. La ropa con la que van a salir está santificada con la presencia de Dios al entrar en el lugar de adoración. Y se la tienen que quitar y se la tienen que dejar ahí, porque en esa santidad no puede salir con el pueblo. Seguimos leyendo. Versículo 20. Y no se raparán su cabeza, ni se dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. La ley ya contenía algunos mantenimientos del cuidado del cabello de los sacerdotes. Por ejemplo, en Levítico 21:5 se prohibía que los sacerdotes hicieran calvas sus cabezas, ellos no se podían rapar, ni tampoco que raparan los bordes de su barba, ni hicieran cortes en sus carnes. También Levítico 10:6, después de la muerte de Nadab y Abiú, eso ya lo vimos, ¿verdad? Moisés le advirtió a Aarón y a sus hijos que no debían cubrir sus cabezas, es decir, no pueden quitarse su cabello, ni rasgar sus vestidos como señal de luto, porque están en la presencia del Señor. Este nuevo mandamiento incluye ahora no raparse totalmente, ya no debían ni siquiera raparse totalmente, ni dejarse crecer el cabello demasiado, sino que mantenerlo con una especie de largo corto. Versículo 21. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Después del juicio contra Nadab y Abiú, Dios también les dio la instrucción a Aarón que no debían beber ni vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo. Así que ahora tampoco deben beber vino cuando entren a ministrar en el tabernáculo. Nuevamente con el peligro de estar borrachos y ministrar de forma inapropiada en el templo del Señor. Seguimos leyendo, versículo 22. Ni viuda ni repudiada tomarán por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel,
o viuda que fuere viuda de sacerdote. Entonces los sacerdotes, según Levítico 21:7, debían casarse solamente con vírgenes, ni siquiera viudas. Ahora en este nuevo templo también deben casarse con vírgenes, pero pueden casarse con viudas solamente si son viudas de sacerdote. Otra vez, el propósito es no contaminar el sacerdocio con personas que estuvieran en pecado. Seguimos leyendo versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Una de las tareas más importantes de los levitas y de los sacerdotes en el antiguo pacto era que debían enseñar al pueblo la ley de Dios, es decir, entre lo que es santo y lo que no es santo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Esto está en Levítico 10:10-11 y Deuteronomio 33:10. Ahora la nueva ley, el nuevo orden en el nuevo templo les recuerda este papel magisterial. Dios recalca que los sacerdotes no deben limitarse a los ritos del templo, sino deben enseñar al pueblo a entender qué es bueno y qué es malo, qué agrada a Dios y qué desagrada a Dios. Seguimos leyendo versículo 24. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. De la misma manera como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en este nuevo templo también los sacerdotes deben juzgar, deben ser jueces entre las disputas que hayan entre los israelitas. Y además ellos mismos deben guardar la ley, no deben contaminar las fiestas solemnes, la Pascua, el Pentecostés, ni tabernáculos, y deben santificar todos los días de reposo que hay en la ley, exactamente como en el Antiguo Pacto. Versículo 25. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días. La nueva ley, esta nueva ley del nuevo templo, tiene normas estrictas sobre su pureza ritual y la responsabilidad moral de su servicio. Se prohíbe a los sacerdotes que toquen cadáveres, incluso si se tratara de familiares cercanos como padre, madre, hijo, hija, hermano e incluso la esposa, para no contaminarse y así poder continuar con su ministerio. Estas leyes se basan también en las leyes del Antiguo Pacto. Y si de casualidad tocaran estos cuerpos, tienen que purificarse una semana y después de esa semana pueden volver a ministrar. Versículo 27. Y el día que entre al santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Si tocara algún muerto y se contamina, debe esperar una semana y cuando llegue esa semana tiene que ir a purificarse con un sacrificio. Y entonces puede ministrar nuevamente delante del Señor. Versículo 28-31. Y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no le daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente en todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales comerán los sacerdotes. En conclusión, para los sacerdotes, les dice que ellos no pueden tener tierra. Su tierra es el templo. Su tierra es la administración de las cosas santas. Y el Señor se los pone en una categoría para que entiendan la santidad, para que entiendan la gravedad de lo que le está diciendo. Su territorio no es el templo, su territorio soy yo. Su territorio es lo que me deben a mí. Y yo les voy a dar a ustedes. ¿Qué les va a dar a ellos? Les voy a dar la oportunidad de ministrar en mi templo, la oportunidad de comer de mis sacrificios, la oportunidad de comer de mis ofrendas, las primicias, los primeros frutos. Yo se los voy a dar a ustedes. Y les voy a dar la bendición. Les voy a dar la bendición en todas sus casas, la bendición de las masas, de todo lo que le lleven a Él.
Y ellos tienen prohibido comer cualquier cosa mortecina, cualquier tipo de cadáver, es decir, que sea un cadáver primeramente, ni tampoco desgarrada, que no haya muerto de forma violenta, ni tampoco de aves como de animales, así comerán los sacerdotes, solo de aquella cosa que sea sacrificada para Dios. Están exclusivamente designados para comer lo que se sacrifica, del sacrificio. Versículo 28. Y habrá para ellos, así, en esta última sección Dios pone un énfasis riguroso en la santidad de los elementos que entran en contacto con el culto y con los sacerdotes. Los sacerdotes deben evitar todo tipo de contaminación y deben valorar todo lo que el antiguo sacerdote despreció. Así nosotros podemos entender que el Señor está depurando todo tipo de comportamiento que los sacerdotes habían hecho para contaminar el templo anterior. Y les da la oportunidad de hacer las cosas bien, y les da lineamientos, y lineamientos cada vez más santos para que entiendan en qué están participando. Dios es santo y exige santidad. El acceso a su presencia para los sacerdotes no era automático, ni era garantizado por la tradición, por su nombre o por su asistencia, como el templo donde solo los sacerdotes consagrados podían servir y entrar. Hoy Dios espera de nosotros la misma pureza y fidelidad. Es que los sacerdotes se habían acostumbrado a entrar al templo y ministrar como se les daba la gana. Y ellos estaban acostumbrados a hacer las cosas como no valorando lo que estaban recibiendo del Señor. No basta con estar cerca o pertenecer a una comunidad religiosa. Dios demanda una vida apartada para Él, que rechace todo tipo de pecado, ya sea por indiferencia, por mediocridad espiritual. Si permitimos que el corazón se contamine con lo profano o que nuestra vida se desvíe de sus caminos, nos alejamos del privilegio de la comunión. Este texto, hermanos, se trata de entender cuál es el privilegio de la presencia del Señor. Yo espero que ustedes no se hayan levantado hoy automáticamente. A veces uno se levanta automáticamente para el trabajo, ¿no? Se levanta, hay que bañarse. Y hay que caminar para adelante porque no me puedo quedar en el mismo lugar. Y marco mi tarjeta y hago mi trabajo, paso las mismas relaciones, y me regreso, como porque es hora de comer. Y me regreso a mi casa y hago lo mismo. Yo espero que ustedes no hayan hecho eso en esta hora, levantarse porque hay que ir a la iglesia, sino realmente entendiendo qué estamos haciendo. Estamos entrando en la presencia del Señor. Y entonces los sacerdotes del antiguo pacto, del antiguo templo, estaban haciendo las cosas tan mal que el Señor tiene que barrer con el templo y levantar un nuevo templo. Tiene que ser un nuevo templo. Solamente con aquellos sacerdotes que pudieron entender de qué vale el templo. Los de Sadoc. Y los voy a vestir así. Y tienen que hacer esto y entrar conmigo. Y esa santidad que ustedes van a tener en mi presencia no puede ser una santidad para todos. Tiene que ser solo para ustedes. Esa es la misma fidelidad que espera de nosotros hoy. Pensemos en nuestra propia relación con Dios y nuestra propia adoración personal. ¿Estamos verdaderamente dedicados a Él? ¿Guardamos su santidad en nuestra vida con nuestros pensamientos o acciones? ¿Entendemos que este es el nuevo templo? Nosotros somos el nuevo templo. Y que tenemos un gran privilegio al entrar en su presencia. Yo entiendo, hermanos, que muchas veces nuestros pensamientos se distraen, que nos asaltan preocupaciones, o que simplemente venimos con una actitud equivocada. Pero en el camino debemos entender delante de quién estamos. Entender qué es lo que estamos haciendo aquí. Estamos en la presencia del Señor, adorando en el Señor. Y para que entendiera Israel, tuvo que barrer el templo anterior y levantar nueva gente. Tiene que hacer eso el Señor con nuestra vida. Barrer nuestra vida y tirarlo todo para entender
que estamos delante del Señor en nuestra vida. La realidad es que muchos hoy profesan conocer a Dios, pero su vida no refleja la verdadera comunión con Él. Se acercan a Dios con el corazón distraído, viviendo en pecado o indiferencia, creyendo que su presencia está garantizada en su vida solamente porque dijeron haber creído en el Señor, o por tradición o por costumbre, sin examinar si realmente guardan el pacto. Esta situación es peligrosa porque Dios no acepta acercamientos superficiales ni una adoración irreverente. Pero ante tal suma de requisitos, hermanos, ¿quién puede permanecer en la presencia del Señor? Definitivamente, ninguno de nosotros. Nuestra naturaleza caída, nuestras faltas y debilidades nos separan de la santidad perfecta que el Señor demanda. Parece que nosotros no somos los sacerdotes dentro de la presencia del Señor, sino el pueblo que no puede pasar ni siquiera el primer muro. Sin embargo, en medio de esta realidad, Dios provee el camino por el que podamos acercarnos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. El linaje de Cristo es más santo que el de Sadoc y su padre mucho más santo que Aarón. En Él se cumplen perfectamente el ministerio santo por el templo, por su vida indestructible, y nos ofrecen un acceso a la presencia del Señor. Por eso dice en Hebreos capítulo 10 que Él ha abierto el velo al lugar santísimo, a ese lugar donde los sacerdotes debían entrar con sus ropas especiales y salir sin esas ropas especiales. Nosotros hemos sido llevados a ese lugar por Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote sin pecado y que ofreció su propia vida como sacrificio puro y aceptable a Dios. Por medio de la fe en Cristo Jesús somos nosotros llevados a la presencia del Señor, siendo capacitados para vivir en comunión con Él y para cumplir los estándares que Él establece. Así, aunque no somos santos por naturaleza, somos llamados a vivir como santos por su gracia. La presencia de Dios ya no es un privilegio reservado para unos pocos escogidos como los sacerdotes, sino un acceso a todos abierto por medio de Cristo Jesús, si es que realmente estamos arrepentidos y nuestras vidas son entregadas a Él. Por eso la invitación de este pasaje se vuelve aún más grave, porque no se trata de tener un linaje, se trata de aceptar una invitación. ¿Aceptas la invitación o no? ¿Estás dispuesto a responder a este llamado, a arrepentirte de tus pecados y a creer en Cristo? No cualquiera puede ser aceptado por Dios. Al menos no los que viven una doble vida, ni los que trivializan el pecado, ni los que sirven a Dios por costumbre. Solo los que han sido unidos a Cristo, lavados por su sangre y están siendo moldeados por su Espíritu, pueden permanecer ante el Dios Santo. Hermano, no se trata de cumplir una lista de requisitos rituales, sino de vivir con un corazón consagrado al Señor, con manos limpias, con afectos alineados a su palabra. A través del sacerdocio de Jesucristo, Dios forma hoy una comunidad santa, celosa de buenas obras, que no se conforma con la superficialidad del acto, sino que anhela vivir en su presencia. Cristo no solo nos abre a la puerta, Él entra a nuestra vida para que nosotros podamos entrar en la presencia del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, hemos escuchado tu palabra santa y ella nos ha dejado expuestos. Entendemos que nadie puede entrar a tu presencia. Nadie puede acercarse a ti. Tú eres un Dios santo y tú exiges santidad de los que se presentan ante ti. Nos has mostrado que no basta con el servicio exterior, ni con tener cierta familia, ni con tener un nombre. Tú miras el corazón y demandas fidelidad.
Perdónanos por las veces que hemos querido acercarnos a ti en nuestros propios términos. Perdónanos por haberte ofrecido vidas contaminadas, nuestros corazones entregados a la idolatría y por andar con pies livianos, sin tu palabra. Límpianos por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien sí pudo acercarse por nosotros y abrirnos el lugar santísimo, abrirnos el lugar a la mesa, al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Ayúdanos, Señor, como sacerdotes tuyos en Cristo, a discernir entre lo santo y lo profano, a enseñar con nuestras vidas y palabras y a vivir con integridad tanto en el templo como en el hogar, tanto en tu presencia, en la iglesia, como día a día, Señor, delante de ti. Que seamos un pueblo que honra tu nombre, que no toma a la ligera el privilegio de servirte y que guarda fielmente tu pacto. Sella esta palabra en nuestros corazones. No permitas que se nos olvide al salir de estas puertas. Hazla viva y eficaz durante la semana mientras trabajamos, mientras criamos, mientras estudiamos o mientras sufrimos. Que vivamos sabiendo que tu presencia está con nosotros y que tú no aceptas cualquier tipo de culto, sino conforme a tu voluntad. Por Cristo, el único digno, en Él oramos. Amén.